Pues amigos del auditorio, muy buenas tardes en este sábado. Continuamos con más historias de misterio, con más historias interesantes, más historias sorprendentes en su programa favorito, Más allá del misterio. Estamos con Gabriela en esta tarde, en su domicilio de la colonia Rufo Figueroa, y precisamente en esta colonia han sucedido cosas interesantes, cosas sorprendentes, particularmente la que nos va a contar Gaby, que sucedió en aquel año de 1978, cuando una de sus hermanas mayores venía pues con rumbo a su casa. Hay que recordar que esta colonia está por cumplir aproximadamente 40 años y fue pues muy a los inicios de esta colonia cuando sucedieron hechos sobrenaturales, hechos sorprendentes. Gaby, buenas tardes. Quisiéramos saber qué nos vas a platicar en esta tarde. Sí, buenas tardes. Yo soy Gaby. Pues yo tengo una historia que pues realmente fue verídica porque lo vivió mi familia. Nosotros llegamos aquí en el año más o menos como en el 78. Pues cuando llegamos aquí a la colonia Rufo Figueroa, pues las casas estaban completamente deshabitables, éramos muy pocos los que estábamos viviendo. Y mi madre pues nos comentaba que antes de que hicieran estas casitas aquí, era un terreno muy grande, baldío, donde trabajaba un aserradero, y nos platicaba que aquí había habido muchos muertos, habían matado mucha gente, y pues la verdad, como veíamos casitas deshabitables, pues oíamos algunas cosas. Pero en una ocasión, mi hermana, una de mis hermanas que estudiaba en la preparatoria, en el turno de la tarde, venía de la escuela. Ella acostumbraba a caminar todos los días por la calle de 5 de Mayo. En ese tiempo estaba la temporada de lluvias, estaba lloviendo muy feo. Mi hermana dice que como 2 o 3 casitas antes de llegar a la barranca, empezó a escuchar que le hablaban, que le hacían ch, ch, y la verdad pues ella no quiso voltear porque pensó que era alguna persona que la quería molestar. Pero al llegar a la barranca, ella la escucha su nombre y ella voltea, escucha cómo le hablan en el oído y ella voltea hacia la barranca, y en eso vio cómo estaba saliendo una mujer vestida de blanco, volando, y en el momento en que mi hermana la ve, la mujer la agarra del brazo fuertemente, y mi hermana voltea. Al verla, ella pues se espanta más porque una ya la había visto volando y la otra, la mujer tenía cara de caballo. A ver, pero ahí está algo importante. Esta mujer sube de la barranca pero flotando en el aire. Le habla por su nombre a tu hermana. Ella voltea y en ese momento la toma del brazo. La mujer toma del brazo a tu hermana. ¿Y qué pasa después? Sí, efectivamente la toma del brazo y la empieza, dice mi hermana, porque ella llegó muy mal aquí a la casa. Ella nos cuenta que la toma del brazo y mi hermana empieza a sentir cómo ella venía volando, entre volando y arrastrándola. Incluso cuando llega aquí a la esquina de la casa, pues nos empieza a gritar, y una vecina la vio y nos habla que mi hermana venía muy mal. Ella venía sin un zapato, el paraguas todo chueco, no traía sus lentes, mi hermana, y mi mamá inmediatamente la mete a la casa y mandan traer un médico porque pues mi hermana no podía ni hablar en ese momento. Venía en estado de shock, como dicen los especialistas. Sí, venía en estado de shock, y ella le dice a mi mamá, el médico le dice a mi mamá que pues que mi hermana venía muy espantada. La atendió el médico y después mi hermana, ya que estaba calmada, nos empezó a comentar todo esto que les estoy platicando, y ella dice que la mujer esta tenía cara de caballo, e incluso cuando la toma del brazo, mi hermana traía las marcas
muy pintadas en su brazo, morada, y ella quedó mucho tiempo así con ese miedo, con ese trauma, porque posteriormente pues ocurrían cosas raras, así como que venían de noche y ella sentía que le hablaban y nosotros pues veíamos cómo ella platicaba con una persona, pero pues no, nunca vimos quién eran, lo único que se veía era una silueta vestida de negro y la verdad nos daba mucho miedo hasta que esto se fue pasando poco a poco. A ver, entonces vamos a hacer algunas precisiones. Cuando sucede todo esto, bueno, tu hermana dices que en aquella ocasión estudiaba la prepa, calculamos que una edad como de 17 años aproximadamente. Entonces, cuando tu hermana le sucede eso, ¿le quedan las marcas en su brazo? ¿Le quedan los moretones por el apretón? Sí, le quedaron las marcas, mi padre y mis hermanos fueron allá donde ella decía que había salido la mujer esta de blanco y encontraron su zapato y encontraron sus lentes de mi hermana. Se vinieron, no dejaba de llover. Mi hermana llegó empapadísima, muy mal, estuvo varios días pues con ese miedo, les vuelvo a Con el repetir, trauma, con ¿no? el Con ese trauma trauma. más que nada. Y la verdad, ahora que ya estamos más grandes y que ya ella es una persona grande, pues casi no lo comentamos porque pues todavía a ella le da cierto favor comentar esa situación. Recordarlo más que nada. Precisamente por eso no mencionamos el nombre de tu hermana, porque previamente, pues, el acuerdo fue que tú me dijiste no quiero mencionarla para no, pues no incomodarla más. Esta barranca, amigos del auditorio, ya la hemos comentado en otras ocasiones, en programas pasados. Es la barranca de Jalahuatzingo. Esta es la que viene desde allá arriba, donde está el cuartel de policía, hacia el lado izquierdo, si es que uno va subiendo. Hay unos lavaderos. La colonia se llama Atlitenco. Incluso ese lugar se llamaba Atlitenco. Bueno, se llamaba anteriormente cuando era terreno de siembra. Le quedó así a la colonia y desde ahí nacen los manantiales. Ahí donde están los lavaderos, ahí nacen los manantiales. Y anteriormente era agua limpia la que corría. Cuando suceden estos hechos que está platicando Gabriela, es el año de 1978. La colonia Rufo Figueroa apenas tiene 2 años aproximadamente de haber sido creada y pocas familias estaban habitando. Ya se consideraba como la orilla, esta parte, la orilla de Chilpancingo. Y la barranca todavía no estaba contaminada y también se encontraba de una manera natural, sin bardas, sin construcciones, sin puente. Incluso todavía la calle de 5 de Mayo, la que pasa atrás de la secundaria SFAI, todavía era una calle pues sin pavimentar. Muy pocas casas, eran las últimas las casas que colindaban con la Rufo Figueroa. Y pues hemos platicado que en esa barranca, pues sí, hay reportes en otras narraciones, si usted lo recuerda, hay reportes de que sí se aparecían personajes, personas y sobre todo el espectro como el que estamos narrando, la mujer de blanco con cara de caballo, que es la que habíamos mencionado en el programa del 11 de junio, que se conoce con el nombre de la Cihuateyegua o Cihuatayota. Bueno, pues dentro de nuestras investigaciones estamos con Gaby, quien nos va a seguir contando qué pasó después de que tu hermana la atiende el médico y tiene esos recuerdos que no la dejan dormir. ¿Qué pasa, Gaby, ahí? Sí, a mi hermana le llegan todos esos recuerdos y la verdad, pues nosotros éramos niñas en ese tiempo. Ella, veíamos cómo a ella la visitaba una persona en las Perdón, noches. ¿ella era la hermana mayor? ¿Ustedes eran más chicas? Sí, ella era la hermana mayor, nosotros éramos, yo era una de las más, la que le seguía a ella y pues como yo era un poquito más grandecita que mis otras hermanas, pues me daba yo más cuenta de las cosas que pasaban. Este,
yo le preguntaba a ella que con quién platicaba en la noche y ella me decía que venía a visitarla un hombre, pero yo veía como ella en las noches se sentaba en la cama y platicaba con esa persona. Yo le empecé a comentar a mi mamá y le decíamos que mi hermana platicaba con alguien. Y mi mamá le empezó a preguntar a ella y ella decía que era un hombre que se metía por la ventana. Pero pues las ventanas eran seguras, tenían protecciones y todo. Mosquitero. En ese tiempo las casitas pues nos las entregaron con las ventanas seguras. Después nos empezamos a dar cuenta pues que era algo irreal, pues porque no era normal, y eso fue a partir de que a mi hermana se le aparece esa mujer de blanco con cara de caballo. Bien, bueno, lo curioso de la historia, y también es muy interesante, por cierto, tu historia, es que siguió ella teniendo estas, se puede decir, secuelas. Y lo curioso de todo es que dices que platicaba con un personaje, un hombre de negro, pero ustedes también lo veían. Eso es lo curioso. ¿Tú recuerdas, Gaby, qué edad tenías en aquel tiempo y tú veías a este hombre? Sí, yo tenía aproximadamente unos 9 años, 10 años, y yo veía cómo ella platicaba con esa persona. E incluso después, a través de los años que esto se le fue olvidando poco a poco a mi hermana, aquí en la colonia Rufo Figueroa también se oían llantos en las calles, se oían, afuera de la casa se oía cómo lloraba una señora, pues oíamos muchísimas cosas, pero era por lo mismo, porque pues mi madre siempre nos contó que aquí había sido un aserradero y que habían matado muchísima gente. No sabemos hasta o que los venían a tirar, no sabemos realmente si eran los espíritus de esas personas o cosas extrañas, como a veces, como ahorita que les estoy contando eso de la mujer con cara de caballo. Bueno, lo que comentan de este lugar es que sí era un aserradero, pero que mucho antes de que fuera aserradero, era una especie de solar, de un plan, en donde pues sí, colgaban a los revolucionarios. Si nos remontamos a aquellos años de la época de la revolución, desde 1910 hasta 1921, aquí había unos amates, todavía permanecen algunos árboles grandes aquí en esta colonia Rufo Figueroa, en donde estamos esta tarde, y podemos ver que son árboles muy grandes. Yo calculo que tendrán una edad de entre 150 años o más, y dicen que de esas ramas, pues colgaban a los rebeldes en la época de la revolución. Por eso es que escuchamos ruidos, escuchamos pues lamentos, pero también algo que recabamos anteriormente es que se escuchaban caballos, tropel de caballos, y que la gente se asomaba a sus ventanas y que no veían nada. ¿Qué recuerdas, Gaby, de eso? Sí, efectivamente pasaban caballos, e incluso en una ocasión nosotros, habíamos tenido un convivio en la noche y había habido un contratiempo familiar. Oímos como un caballo, relinchaba y pateaba y hacía feo. Salimos a ver y era un caballo muy grandísimo, negro, todo negro. Nos reparó ahí a donde estábamos parados y agarró y se fue luego, pero no, fue la única vez que lo vimos, pero sí toda la gente comentaba que pasaban muchos caballos en la madrugada, se oía el llanto de mujeres llorando, les comentaba que se oía una viejita que lloraba fuera en la calle. Muchas cosas se oyeron aquí en la colonia Rufo Figueroa. E incluso vivimos cerca de un parque. Mi papá tenía ahora sí que la costumbre de que cuando nos hablaba nos chiflaba. Y en una ocasión no estaba mi padre y oíamos que chiflaba y salimos y
y mis hermanos siguiendo el chiflido, y caminaron mucho mis hermanos y nunca pudieron dar con ese chiflido, pero era el chiflido de mi padre. Así es que se oían muchísimas cosas aquí en Arrufo Figueroa. Así, yo creo que si alguien me está escuchando de los mismos que vivimos aquí, de los vecinos que vivimos aquí en esa época, somos contemporáneas de muchas vecinas de aquí, y si alguna de ellas me escucha, a lo mejor también va a dar su comentario de que sí, efectivamente, aquí en la colonia Arrufo Figueroa espantaban. Muchísimas gracias, Gaby. Pues nos despedimos, amigos. Vámonos a un corte comercial. En controles técnicos, Dani León.